Bueno, hablemos ahorita de los amplificadores operacionales. Un amplificador operacional es un circuito que se encarga de amplificar voltaje. Entonces aquí tengo un amplificador, este es el dibujo. Entonces, un amplificador operacional, vamos a idealizarlo para, para que sea más fácil entender cómo funciona. Y es que el amplificador operacional ya no me tiene que, ya no tengo que pensar yo en el transistor en donde lo voy a ubicar para que funcione, para que me amplifique la corriente, sino que el amplificador operacional, digamos, ya está dado para eso. Tengo una entrada no inversora, como si fuera una entrada positiva que la voy a llamar una BP. Tengo una entrada inversora y básicamente tengo una salida. El amplificador, esta es mi entrada inversora, un BN. El amplificador operacional lo vamos a tener que, por lo regular, lo vamos a tener que alimentar a más un voltaje positivo y a menos un voltaje negativo. Y entonces, por ejemplo, una batería no tiene esa posibilidad. Una batería, si uno piensa en la batería solamente tiene dos terminales y uno es el positivo y otro es la tierra o el negativo. En este caso, yo necesito una fuente que tenga tres terminales. Uno, dos, tres, donde este va a ser la tierra y este va a ser mi terminal positivo, en este caso 5 voltios, y mi terminal negativo, en este caso menos 5 voltios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo coloco aquí la tierra del osciloscopio y coloco acá el positivo del osciloscopio, pues me va a dar que eso tiene una diferencia de potencial de menos 5 voltios. Y si yo coloco la tierra del osciloscopio aquí, o del multímetro, y coloco la otra pata, la positiva acá, me va a dar que tengo 5 voltios. Recuerden que es fácil obtener una, una fuente dual. Tengo varias maneras. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi fuente de 10 voltios y aquí voy a colocar una resistencia de 1K y acá voy a colocar una resistencia de 1K. Si ustedes se fijan, eso es un divisor de voltaje. Y si esta es la Tierra, y si yo mido con respecto a ella, o sea, aquí van a caer 5 voltios y aquí van a caer 5 voltios. Pero si yo mido, en vez de medir con respecto a esta Tierra, yo mido con respecto a esta Tierra, en este punto voy a ver menos 5 voltios y en este punto voy a ver 5 voltios. Otra forma de obtener una fuente de voltaje dual es colocar, yo tengo dos baterías, más menos, coloco aquí mi otra batería, más menos, más menos, y si yo aquí saco la tierra, entonces aquí tengo un voltaje positivo y aquí tengo, con referencia a esa tierra, un voltaje negativo. Pero bueno, en el mercado también es muy fácil de conseguir una fuente dual. Entonces volvamos a nuestro transistor, volvamos a nuestro amplificador operacional. La idea del amplificador operacional es que aquí no entre corriente. O sea, cuando ustedes le digan la corriente que va a entrar al amplificador va a ser cero. O sea, el circuito es como si fuera abierto. Entonces, la corriente
y P es igual a la corriente IN, que es prácticamente cero. Sí, o sea, en el transistor esto va a ser una corriente muy pequeña y aquí va a ser una corriente que tiende a infinito. O sea, la corriente que puede salir es muy grande. Obviamente, pues que eso no es así de simple. Para que haya una reacción en el circuito, pues tendrá que haber alguna corriente dentro. Entonces, miremos las demás condiciones. Entonces, una de las condiciones es que miren que la señal de salida es una ganancia de la diferencial de entrada. Y esa ganancia debe tender a infinito. Vamos a ver que no es infinito. Y que hay una alta impedancia de entrada. O sea, que I sub n y sub p son más o menos iguales a cero y que B sub p y B sub n son más o menos iguales. Este es un amplificador operacional, el 741, que es el más común. Aquí lo que vemos son una cantidad de transistores ya armados, pues para mi exposición de un amplificador operacional. Y aquí vemos el mapa o las placas, digamos, a ver, cuando empiezan a colocar sustrato sobre sustrato para obtener la gráfica de arriba o el circuito de arriba. Miremos el 741. El 741, el 2 es la entrada inversora, el 3 es la entrada no inversora y el 6 es la salida. El 7 es la alimentación positiva y el 4 es la alimentación negativa. Y estas son diferentes presentaciones de ese mismo amplificador. Pues en el mercado hay diferentes clases de amplificadores. Hay una cosa que se llama, hay una cosa que se llama el offset. ¿Qué es el offset? El offset es que cuando usted coloca los dos a cero o los coloca los dos iguales, aquí no debería haber voltaje de salida. Pero resulta que hay un voltaje de salida. Por ejemplo, esto es un ejemplo, 3 miliamperios. Este voltaje que es como una especie de ruido, porque se supone que si entro nada debe salir nada. Ese voltaje es una especie de ruido, es lo que uno llama un voltaje de offset. Entonces el mercado a ustedes le ofrece mercado, amplificadores que tienen voltaje de offset cada vez más pequeños y que funcionan cada vez más parecidos al ideal. Y vamos a mirar este circuito, vamos a mirar el amplificador inversor. Bueno, entonces ya tengo mi amplificador inversor, es el montaje más simple. Y entonces miremos, voy a tratar de hacer esta malla. ¿Por qué esa malla? Pues porque por aquí esto está abierto, recuerden, por la entrada no inversora, aquí no va a haber corriente. O sea, el voltaje o la corriente que viene por acá se va a ir por encima porque no va a entrar al amplificador. Entonces miremos cuánto es la corriente que está pasando por R1. Utilicemos la ley de Ohm. ¿Cómo sería la ley de Ohm? Recuerden que, apuntémoslo por aquí, B es igual a I por R. A ver, escribámosla. Entonces B es igual a I por R. Entonces la corriente sería el voltaje que está cayendo ahí sobre la resistencia por el que está pasando. O sea, entonces, digamos, esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. O sea, aquí, ¿qué voltaje está cayendo? Está cayendo B sub n, que es este punto A, menos
el voltaje que hay en la entrada dividido la corriente R1. Y eso tiene que ser igual. Recuerden que la corriente que va por 1 tiene que ser igual a la corriente que va por 2, porque por B sub N no va a entrar ninguna corriente. Entonces, ahora escribamos cómo es la corriente en el 2. Entonces recuerden, es el voltaje que está cayendo en RF sobre RF. O sea, y el voltaje que está cayendo es el voltaje de salida menos B sub N, o sea, el voltaje aquí en B sub A, dividido RF. Listo, pero entonces yo no tengo B sub N, pero sí tengo, miren que aquí está B sub P. Y B sub P es igual a 0. B sub P es igual a 0. Y otra de las condiciones que nos dicen para poder solucionar este tipo de circuitos es que B sub N es igual a B sub P. En este caso va a ser igual a 0. O sea que B sub N es 0, B sub N es 0. Me queda que menos el voltaje de entrada sobre R1 es igual al voltaje de salida sobre RF. Y ya puedo despejar el voltaje de salida. Entonces yo puedo decir que el voltaje de salida es igual a menos RF sobre R1 sobre por el voltaje de entrada. Entonces analicemos qué está pasando. Primero, el voltaje de salida está saliendo negativo con respecto al voltaje de entrada. Mírenlo aquí en esta gráfica. Mientras esta parte está positiva, entonces aquí está negativo. Segundo, esta parte es lo que uno llama la ganancia de lazo cerrado. Entonces, si RF es más grande que R1, el voltaje va a salir más alto. Si RF es igual a R1, el voltaje va a ser el mismo, y eso es lo que uno llama un seguidor de voltaje, ¿cierto? Porque le entra un voltaje y sigue con el mismo voltaje. Y si RF es más pequeño, lo que hace es reducir el voltaje de entrada. Bueno, este montaje realmente de distinto, lo único que le colocan aquí es una resistencia y la Tierra no cambió en nada, BP sigue siendo 0, ¿cierto? Si por aquí no hay corriente, BP ve este voltaje. Y esta resistencia la hacen igual a R1. Miren que este R no apareció en ninguna parte de mi ecuación. O sea que este R solamente se usa para estabilizar y disminuir un poco ese voltaje de offset. Porque es que, supongan que ustedes tienen una señal muy grande para meter en un conversor o para medir y la quieren disminuir y resulta que el voltaje de offset es más grande que su señal, entonces ustedes nunca van a ver cómo la disminuyeron. O puede ser que su offset sea tan grande que en vez de amplificar, pues la amplifican con offset y todo, y entonces aparece una cantidad de ruido que no les deja ver cuál es su señal. Otra de las cosas importantes es también tener en cuenta que el amplificador tiene, digámoslo así, un régimen. Entonces ustedes les dio por multiplicar por 10.000. O sea, RF sobre R1 les da 10.000. Y entonces él llega y empieza a amplificar, llega a 5 voltios, se satura, vuelve 5 voltios. Muchas veces es lo que uno hace, saturar el amplificador. Recuerden que son transistores. Este es un montaje muy común.